La Fernay, ¿cómo vas? ¿Qué va, Lucas? ¿Bien o no? ¿Todo bien? ¿Qué se dice? Bien, hermano. Ve, aquí arranco a grabar de una. Ahora, si quieres, puedes detenerlo. Pero yo soy el que... Muy buenos días. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este comité de avalúos. Recordemos que este es un espacio de colegaje en la que todos compartimos conocimiento y así fortalecemos nuestra actividad evaluatoria. En el día de hoy tenemos un tema súper interesante, el cual nos va a compartir el doctor Óscar Fernando Pérez. Buenos días, Óscar. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Oscar es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, con más de 20 años de experiencia en gerencia de proyectos. Ha sido gerente de proyectos en la empresa Obrade SAS, docente y asesor de la Universidad Pontificia Bolivariana. Prestó servicios de consultoría y asesoría en temas urbanísticos a empresas como el Departamento Administrativo de Planeación de Medellín, Alcaldía de Medellín, Lincoln Institute of Land Policy, hay arquitectos, Universidad Nacional de Colombia, Corporación Ruta N de Medellín y Municipio de Apartado. A la fecha se desempeña como gerente de Vivienda y Hábitat Solidarias SAS. Él nos va a hablar esta mañana de la resolución conjunta 1101 de 2020 del IGAC y la Superintendencia de Notariado y Registro. Esta resolución conjunta es por medio de la cual se establecen los lineamientos para la aplicación de los procedimientos catastrales con efectos registrales. Es un tema súper interesante. Todos pensamos que conocemos muy bien los procedimientos catastrales, pero en los últimos años se han dado bastantes decretos, normas relacionadas con el catastro, y es súper importante que en la mañana de hoy conozcamos sobre qué va esta resolución conjunta, y para esto Oscar nos va a compartir también un caso práctico. Les recordamos que las preguntas las pueden hacer a través del panel de preguntas y respuestas y las estaremos leyendo según corresponda. Muchas gracias, Oscar. Buenos días. Oscar, ¿no tienes activado el audio? Ahora sí. Perfecto, ahora sí. Bueno, muchas gracias, pues primero que todo a todos ustedes por su asistencia, al maestro Elkin por esa irreverencia de invitarme pues a compartir con ustedes estos, pues digamos, estos apuntes que vamos a ver a continuación. Yo he sido pues como desde vieja data muy cercano a la lonja, pues trabajando con el arquitecto Carlos Jaramillo. He estado en muchos miércoles, en muchas mesas con ustedes compartiendo, tanto en pupitre allá en la lonja como en la virtualidad también. También he sido pues como alumno, me han tenido allá en varios de los cursos. Desde el que tramitamos el acuerdo 46 de 2006, el POT, en la época del alcalde Fajardo, pues conocí a varios integrantes de la lonja. No recuerdo si el señor Jorge Mario era el presidente en ese momento de la lonja o ya estaba, ya había habido el cambio con Federico actualmente, y trabajé muy de cerca pues con el gran maestro Daniel D'Amato pues en todo ese proceso de lo que fue el POT, y desde ahí pues ha continuado una larga cercanía pues digamos académica y demás de compartir. El tema de los procedimientos catastrales ha sido muy traumático. Voy a empezar primero con el caso práctico. Me preguntaban que si
tenía un caso práctico y sí, yo tengo un caso práctico, varios casos. Para desdicha, cuando era gerente de proyectos de obras tuvimos una actualización catastral que nos dio muchos dolores de cabeza. Nos demoramos más de 3 años y medio como en esa tramitación. Afortunadamente en ese momento pues el gremio Camacol se puso pues como muy del lado de los constructores, porque ustedes saben que estos procesos son absolutamente críticos, sobre todo para el tema de reglamentos de propiedad horizontal. Si uno no tiene la actualización de las áreas para un tema de reglamento de propiedad horizontal, el reglamento de propiedad horizontal se para y no se puede concluir, y ya todos ustedes saben pues cuáles son las consecuencias que eso trae. Entonces el caso práctico es que hubo un taller pues como un acercamiento con catastro departamental en su momento, porque era en el municipio de Caldas. Trabajamos muy de cerca con catastro en ese momento, y a mí me tocó pues de chofer y demás pues con todos los funcionarios. Fue demasiado, pues, o sea, eso fue absolutamente traumático, pero lo sacamos adelante. Y todos ustedes tendrán pues casos similares. Todo este tema de actualizaciones catastrales, pues, o sea, antes, digamos, no tenía tanta consonancia. Primero que todo porque los sistemas de información catastrales no permitían, pues, digamos, como el acercamiento técnico hacia la escala en la que estamos hoy. Hoy con los sistemas de información geográfica, con los sistemas GIS y demás, eso es absolutamente pues como pertinente, y todo debe cuadrar con todo. Y otro proceso bien importante es todos los procesos de despojo de tierras que hubo en Colombia, en el cual simplemente una persona decía que su límite iba hasta la manzana de allá, cuando realmente era el naranjo de acá, y a esa persona le adjudicaban una cantidad de terreno que, digamos, trajo las consecuencias que hoy estamos viviendo. Entonces, a partir creo que del periodo del presidente Santos, con todo este tema de restitución de tierras, todos esos procesos empezaron a hacerse demasiado exigentes, y junto con todos los sistemas de información geográfica, eso empezó pues como a hacer entrar en cintura tanto los temas de catastro como los temas de registro. Recordemos que finalmente, aunque catastro es como la parte técnica, la parte científica del proceso, es finalmente registro la que lleva pues como la connotación, o sea, el área que para un evaluador no rige, que es el área de registrar. Así el área catastral sea la que está presente. Pero recordemos que los catastros tienen el objeto pues como finalmente el cobro de impuestos, pero no un tema de propiedad y demás. Entonces todo eso cuadra. Historias como estas, ustedes las tienen pues como por cantidades. Yo sí les pediría que de pronto dejáramos las preguntas para la parte final. Yo le había dicho a Diana que las fuéramos haciendo en el transcurso, pero sí les pido pues como que las demos para la parte final. Digamos que el proceso lo supe yo, pues porque como en su momento se llevó a cabo, pero eso fue hace 3 años, pero todo esto que les voy a exponer es ya, digamos, una norma, una ley, un decreto que se sacó primero por un decreto. O sea, el plan de desarrollo del presidente Duque dio unas directrices, un decreto las vino a concretar, pero ya la resolución de diciembre del año pasado fue las que las vino a concretar. Entonces vamos adelante entonces con la presentación. Permiso, yo desactivo la cámara. Entonces en la parte normativa tenemos pues que finalmente lo que nos está rigiendo es esa resolución conjunta de diciembre del 2021, tanto la 1101 del IGAC como la 11.344 de Superintendencia de Notario de Registro, ambas emitidas el 31 de diciembre del año 2020, entonces están pues absolutamente calientes y vigentes. Se fundamentan en el Plan de Desarrollo Nacional. Todo esto, pues la presentación puede quedar a disposición de ustedes, y ahí tienen pues como los vínculos para irse a esas normativas. Siguiente, por favor. El artículo 79, que habla de la naturaleza de organización de la gestión catastral. Esto es muy importante porque la gestión catastral, recordemos, con objetivo específico al tema tributario, al tema del cobro del impuesto predial, es un servicio público,
y comprende, pues ustedes saben mejores que yo, un conjunto de operaciones técnicas y administrativas orientadas a la adecuada formación, actualización y conservación de los diferentes predios, o sea, todo lo que se llama información, formación catastral, actualización catastral, etcétera, etcétera. Procedimientos del enfoque catastral multipropósito, pero ese tema pues no voy a ahondar ahora porque además no sé pues cómo es el tema, pero eso es lo que ya se viene pues para todos estos temas. La gestión, aquí tenemos digamos 3 tipos de actores que es bien importante tenerlos en mente, los 3, cada uno con funciones diferentes. Primero es la Autoridad Catastral Nacional, el IGAC, esa es la autoridad máxima catastral que, digamos, regula todo el tema de la gestión catastral, define políticas, etcétera, etcétera. Ese es, digamos, el máximo órgano que tenemos. Por otro lado, en la segunda escala están los gestores catastrales, que son los encargados, digamos, de, con base en las políticas definidas por el IGAC, hacer todos los procesos de formación, actualización, conservación y difusión catastral. Entonces ahí hay una serie de gestores catastrales, ya se han creado muchísimos. Nosotros en Antioquia teníamos el catastro el catastro municipal que se regía únicamente para el municipio de Medellín, pero el catastro departamental ya actuaba como un gestor catastral en el resto del departamento de Antioquia. Pero ya en este momento han entrado otros gestores catastrales. Sé que en Urabá hay uno, sé que el área metropolitana entró a fungir también como gestor catastral y así en el resto del país. Entonces, finalmente uno de los problemas que teníamos era como la alta congestión que tenía sobre todo catastro departamental con todos los trámites de aclaración de linderos y demás. Y entonces, pues eso lo desbordó completamente. Pero ahora se espera que con esta proliferación de gestores catastrales, que esperemos que estén adecuadamente formados y demás, podamos tener una mayor agilidad. Aquí quiero hacer una queja, pues, porque para esta presentación a la que me ha invitado Elkin, yo conversé, pues, yo tuve contactos con el director de catastro departamental y con el subsecretario de catastro municipal y desafortunadamente ninguno de los dos atendió, pues, como mi invitación. Pues, o sea, ellos tienen que estar, pues todos tenemos que estar montados en el mismo bus porque, o si no, pues no sacamos esto adelante. Este tema no es para los constructores, no, es para todos. Estos temas nos perjudican a todos, pues si no los sacamos adecuadamente y en los plazos establecidos. Y en la última instancia están los operadores catastrales que desarrollarán labores operativas relativas a la gestión catastral. Yo creo que esto es un aporte bien importante en esta normativa. Esos operadores catastrales, digamos que ahí hay una gran oportunidad de negocio porque podrán ser públicos o privados y tienen como esas funciones más del tipo operativo, pues como de todo lo que esto puede involucrar. Entonces, ahí pues hay un llamado pues como al gremio a que entre a participar pues como con este tema de operadores catastrales, porque quién más que el gremio de la lonja pues llamado a este tema. La siguiente, por favor. Los gestores catastrales entonces podrán adelantar vamos a hablar de los gestores catastrales como el tema del área metropolitana, de catastro municipal, de catastro departamental, etcétera, etcétera. Podrán adelantar la gestión catastral para la formación, actualización y conservador catastral. Recuerden que ellos son los que actúan finalmente para todos estos temas, no son los municipios. O sea, los municipios tienen sus oficinas de catastro municipal, pero son simplemente para llevar el catastro, o sea, que es el inventario de todos los predios del municipio. Con base, van a tener pues en sus bases de datos los avalúos y demás, tanto avalúos de lote como de construcción, y finalmente es la base que le sirve a la Secretaría de Hacienda para efectuar el cobro del impuesto predial. Pero los catastros municipales, a disposición pues, del municipio de Medellín, no tienen la función de la formación, actualización y conservación catastral. Eso hay que tenerlo muy presente. Y los operadores catastrales, como decían, pueden ser personas jurídicas, o sea, no son personas naturales, de hecho, que pueden ser públicos o privados, de ahí pues como el llamado a que de la lonja se puede promover pues como un tipo interesante pues en este tema de operadores catastrales, que mediante un contrato con uno o varios gestores catastrales, o sea, estos operadores catastrales establecen contratos directos con gestores catastrales para la prestación de ese servicio que finalmente es un servicio público. Entonces no es que a Oscar Pérez pues le dio por ser un operador catastral como persona natural y va a empezar a ser operador catastral, no. Primero que todo, Oscar Pérez o la entidad que sea tiene que tener personalidad jurídica
y hacer un contrato directamente con los gestores catastrales para poder empezar a fungir con esas labores. Y ellos desarrollan básicamente labores operativas. Recordemos que solamente el IGAC tiene como esa determinación de directrices y demás, de políticas y demás, y los gestores catastrales no determinan políticas, sino que se rigen por las determinaciones del IGAC, pero hacen todo el proceso de formación, actualización, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. El objetivo, entonces, estas normativas establecieron lineamientos para la aplicación de los procedimientos catastrales con efectos registrales. Entonces, fíjense que ¿por qué fue el IGAC? Porque es la única entidad que puede establecer esos lineamientos. Los gestores catastrales no pueden establecer lineamientos, sino que tienen que seguirlos. Aquí vamos a entrar pues, al tema de corrección e inclusión de cavidad de áreas y la corrección de los mismos. Esto es pues, básicamente lo que vamos a ver ahora. Continuemos, por favor. Aquí vamos a tener unas definiciones y esto es fundamental. Esta acta de colindancia es fundamental. Y con esto prácticamente acabo la presentación. El acta de colindancia es un documento que finalmente se oficializa y finalmente hasta, creo que se puede elevar hasta escritura pública, un documento mediante el cual los propietarios, en virtud del principio de autonomía y de voluntad, o sea, no van forzados, sino que van de mutuo acuerdo, y son todos los propietarios involucrados en un proceso de colindancia, de conformidad con los procedimientos que la normativa determina, que ya son operativos, define la línea divisoria entre sus inmuebles en los casos en que la colindancia presenta diferencias entre la información. O sea, cuando se presentan diferencias entre la información, digamos, ¿cuál información? Entre la información catastral, entre la información registral o la información que realmente es, porque puede que en los casos ninguna, ni la catastral sea la real, ni la registral tampoco, sino que haya otra tercera que sea la realidad. Entonces, cuando eso se presente entre dos predios, dos o más, no, aquí hablemos de dos predios, los propietarios de esos dos predios donde existe una diferencia, entonces podrán acudir a un acta de colindancia de manera voluntaria. Esa acta se suscribe y debe ser firmada por las partes. Punto, se acabó. O sea, aquí prácticamente culmino la exposición porque esta es la parte fundamental, o sea, un acuerdo de voluntades en el cual yo digo si mi predio va hasta ese palo de naranja, si el otro dice si ese predio viene hasta ese palo de naranja, trazamos la línea de manera conjunta, estamos de acuerdo, firmamos una acta con el operador catastral, eso después lo elevan al gestor catastral y solucionado el problema. Entre comillas es sencillo, pues obviamente eso tiene sus complicaciones, pero este es el quick de todo el asunto. La siguiente, por favor. Nosotros nos encontramos aquí en las informaciones registrales, pues que digamos que eso se entiende, porque venimos de procesos, digamos, de descripciones de linderos muy viejas que se regían, digamos, ustedes recuerdan la historia de cuánto hay de aquí a allá, no, hay 3 tabaquitos para llegar allá, pues o sea, antes las medidas eran así, a cabulla pisada, etcétera, etcétera. Pero con la sistematización que se ha venido logrando, pues obviamente todas esas líneas que se trazaban con esos linderos, digamos, no tan formalmente o científicamente determinados, digamos que llegó el momento en que deben ser redefinidos. Entonces, cuando la información es suficiente o ilimitada, informe detallada, poco específica de los predios, los títulos inscritos, recuerden, eso es lo que realmente nos da la propiedad. Entonces, cuando no se permite la certeza y precisa ubicación de un inmueble en el territorio, ahí es donde entramos en problema. Esa es pues como la base fundamental del problema. Pero como le digo, esto siempre se ha tenido. O sea, los predios que digamos que en adelante empezamos a formar, ustedes ya ven que tienen un rigor en esa definición de la forma de las áreas, inclusive ya se dicen es la línea y están entre coordenadas y demás, pero eso hace 30 años, hace 50 años, hace 100 años, eso era absolutamente impensable. Entonces, aquí el objetivo es definir con certeza la determinación de un predio en cuanto a su forma y el área que tiene. ¿Listo? Eso es pues como la base fundamental. La siguiente.
Entonces, el lindero, pues todos conocemos, es la línea de división que separa un bien inmueble del otro. Puede ser o no estar materializado físicamente. El índice Arcifinius, ustedes saben más que yo, es la línea que ha sido establecida a partir de elementos geográficos naturales, quebradas, bordes de ríos, líneas, etcétera, etcétera. Pero ustedes saben qué pasa con las quebradas. Las quebradas van cambiando de cauce, se van por otro lado, etcétera, etcétera. Inclusive cuando hay trasvases, la dinámica pues hidráulica de una cuenca va cambiando su forma y demás. Si usted tiene una montaña, de pronto la montaña la pudieron haber aprovechado en un aprovechamiento minero, entonces desapareció. Entonces, si la montaña estaba incluida en el lindero, pues desapareció también. O sea, ya no hay precisión en cuanto a eso, etcétera, etcétera. Muchos linderos que se determinaban por el palo de guayabas o el palo de mangos y demás, pues obviamente ya ni siquiera hay guayabas ni mangos. Entonces, obviamente, eso hay que cambiarlo, pues. O sea, la idea es cambiar todos esos linderos arcifinios. Linderos de vida y técnicamente descritos. A eso vamos, o sea, eso es lo que nos toca de aquí en adelante. Es los que permiten darle la plena identificación espacial y geográfica al predio. Como les digo, hace 20 años, hace 50 años, hace 100 años era muy difícil, pero hoy en día no, es absolutamente sencillo y hay que venirlo haciendo. Del predio a partir de la descripción de la totalidad del mismo y haciendo posible su representación gráfica conforme a los lineamientos. Ustedes ven, volví, ustedes saben más que yo, no sé a partir de cuándo ya las fichas catastrales donde se describen los predios, ya las cavidades son completamente distintas, los planos son completamente distintos y la descripción también. Pero esa descripción y esa cavidad, recuerden, es para fines catastrales. Recuerde que no es para fines registrales. La información es que el objetivo es que conjuntamente, prontamente, vamos migrando a que haya una unión de esa información, tanto la catastral como la registral. Siguiente, por favor. Ojo con esto. Predios objeto de despojo o abandono forzado. No me voy a meter mucho en este tema, pero estos procedimientos que se detallan en esta resolución no se pueden aplicar a estos predios. O sea, estos predios objeto de despojo y de abandono forzado, que están incluidos o no en el registro de tierras, van por otro camino. Y son objeto de solicitud de restitución de tierras ante los jueces. O sea, eso sigue su camino por otro lado. Recuerden que son los jueces los que finalmente podrán impartir órdenes relacionadas con la actualización y rectificación de cavidad de linderos. O sea, los jueces siguen teniendo su potestad. O sea, esta normativa en nada se metió pues con el fuero de los jueces. Además que no podía. O sea, los jueces siguen manteniendo, pues digamos, como todos sus fueros. La siguiente, por favor. Procedimientos catastrales con efectos registrales. Entonces, aquí digamos que tenemos cinco puntos fundamentales en la ley. En la resolución están claramente definidos todos. Tenemos actualización de linderos, rectificación de áreas por imprecisión determinada, que ya lo vimos, rectificación de linderos por acuerdo entre las partes. Recuerden todo el tema del acta, inclusión de áreas y linderos pues técnicamente definidos, y actualización masiva y puntual de linderos y áreas. Pues ustedes saben mejor que yo, ese tema no lo voy a tratar acá. La siguiente, por favor. Entonces, actualización de linderos. ¿Procede cuándo? O sea, ¿cuándo podemos hacer actualización de linderos? Recordemos que cuando es tema de despojo de tierras, eso no va por este paso, eso va por otro camino. Entonces, procede cuando la variación o diferencia entre la realidad física y la distribución existente, o sea, digamos, la realidad física es, digamos, la verdad verdadera, si podemos hablar en esos términos, y la descripción existente, la que se encuentra consignada en el folio de matrícula inmobiliaria o en los títulos de propiedad, hay una diferencia entre ellos. Y permite determinar entonces que el área, bueno, y por otro lado, cuando el área se encuentre dentro de unos márgenes de tolerancia que la resolución ya definió, digamos que no se tiene que surtir este procedimiento. O sea, hay una laxitud, pues, o hay... Estos procesos no se tienen que emprender cuando las diferencias están entre unos márgenes de tolerancia que al final lo determina. Lo vamos a ver al final de esta presentación. La siguiente, por favor. Actualización de linderos. Entonces, para la actualización, el gestor catastral, recuerden, el gestor catastral emitirá un acto administrativo sujeto a registro que resuelva la actualización de linderos. Y en ese momento, cuando el gestor catastral
con base en una documentación que le preparó el operador catastral, la eleva al gestor catastral, emite un acto administrativo y ese acto administrativo se eleva a escritura pública y en ese momento hacen clic las dos informaciones, tanto la catastral como la registrada. Fíjese que ahí se forma pues como todo el muñequito. Cuando se encuentran medidas costumbristas para la determinación del área de linderos, el gestor catastral procederá a la actualización de los linderos o la rectificación por acuerdo entre las partes. Recuerden, eso es fundamental. ¿Qué pasa si no hay acuerdo entre las partes? No pasa nada, se tienen que seguir los procedimientos tradicionales que se han utilizado, que finalmente tendrá inclusive que resolver un juez. O sea, esto no se mete con nada del otro. O sea, es cuando se logren acuerdos entre ambas partes, que estén 100% de acuerdo, que ninguno de los dos esté forzado, que suscriban un acta, que el operador de esa acta la pasa al gestor catastral y se eleva acto administrativo y sigue pues como todo el proceso. La siguiente, por favor. Rectificación de linderos por acuerdo entre las partes. Aquí nos vamos a referir solamente a eso. Entonces se tramitará cuando se haya suscrito el acta de colindancia, ya lo vimos. Se advierten diferencias de linderos y áreas y la información indicada en el folio de matrícula inmobiliaria o la descripción existente en los títulos de propiedad sea diferente o sea mayor a la que permite, digamos, esos mínimos que también la resolución trae. En estos casos uno dice que podemos tener certeza del área del inmueble. Tener certeza de algo es pues como un tema ya filosófico, ahí como para el doctor Oscar Borrero, pero a eso pretende pues como digamos a esto, a que tengamos certeza, porque ya nos pusimos de acuerdo, ya tenemos la línea definida ha sido definida muy técnicamente, no ni por el arbolito, ni por la quebrada, nada. Esa línea no se va a mover de ahí y entonces le damos la bendición y por eso decimos que tenemos certeza del área del inmueble y los linderos del inmueble. La siguiente, por favor. Cuando se encuentran medidas costumbristas para la determinación de áreas de linderos, el gestor catastral entonces procede a la actualización de los linderos o la rectificación por acuerdo entre las partes, efectuando la descripción técnica de linderos y precisando el área de los pedidos. Entonces, recordemos, el operador hace, digamos, el trabajo sucio, entre comillas, o sea, hace la parte técnica, la parte del acuerdo, propone el acta, pero es finalmente el gestor catastral el que ya eleva, digamos, o hace, digamos, como toda la parte de actualización catastral que queda plasmado en el catastro municipal y que posteriormente se eleva a escritura pública para que mediante el registro de esa modificación de áreas o de linderos ya queda automáticamente incorporado al registro. Entonces ahí solucionamos el problema. Perdonen pues que sea como un poco la repetición de la repetidera, pero este realmente es como el meollo del asunto. En la siguiente, por favor. No procede la rectificación de linderos por acuerdo entre las partes cuando, o sea, no será necesaria la suscripción de actas de colindancia sobre aquellos linderos de bienes inmuebles que no presenten discrepancias alguna entre los títulos registrados y su verificación técnica. Obvio, pues si no tenemos diferencias, si eso está chuleado, no hay que hacer nada, pues obvio, o sea, esto no aplica para todos los predios, no aplica para los predios en los cuales tengamos diferencias. Sí, solo si esas diferencias estén por encima de los máximos permitidos por esta resolución y sí, solo si tengamos acuerdo entre las partes. Digamos que son como las tres condiciones. En aquellos casos en los cuales existen diferencias entre la información recabada en la verificación técnica, recordemos, todo el tema catastral, catastro hace referencia como todo ese tema técnico, porque registro de lo jurídico y lo consignado en los folios de matrícula inmobiliaria o descripción existente en los títulos de propiedad registrados en el folio de matrícula inmobiliaria y no se logre pleno acuerdo por vía administrativa, o sea, si usted no se puso de acuerdo con su vecino, que la línea pasaba por ese punto, esto no procede. Y si usted se puso de acuerdo con el vecino, pero forzó mediante algún mecanismo para que el vecino firmara un acuerdo, ese acuerdo tampoco es válido. Entonces, en esos casos, tranquilos, olvídense de esto y seguimos los procesos judiciales normales de deslinde y amojonamiento conforme con el artículo 400 y siguiente del Código General del Proceso. Seguimos
tal cual, demorando unos cuantos años, no sé. Y aquí vuelvo a hacer énfasis en lo que yo en mi carrera profesional he insistido tanto. Cuando usted vaya a comprar un lote para un desarrollo de algún proyecto inmobiliario, lo que sea, lo primero que debe hacer antes de comprarlo, antes de nada, es verificarse si hay diferencias de áreas. Y si hay diferencias de áreas, si usted se va a meter en ese berenjenal de aclaración de áreas, inicie inmediatamente ese proceso de actualización de áreas, porque después lo va a pagar muy caro con el reglamento de propiedad horizontal. Ustedes saben lo que significa un reglamento de propiedad horizontal sin poderse hacer, porque no se ha surtido la aclaración de áreas, con, no sé, con 50 apartamentos construidos, con 10.000 millones de pesos invertidos, y si no, usted puede subrogar, usted sabe, y con el desembolso, con el taxímetro de la corporación de la entidad que le prestó el crédito constructor marcándolo. O sea, eso es un furgonón de plata. O sea, lo primero que todo gerente de proyectos, director de proyectos, tiene que hacer es verificar ese tema. ¿Tengo diferencias de áreas? Sí. Y si tengo las diferencias de áreas, verifique que esas diferencias están dentro del margen permitido, y si no están, ponga de las pilas pues con ese proceso de aclaración de áreas y demás. Que hoy en día se puede facilitar, sí, pero recuerden que siempre estamos sujetos a que toda situación, por mala que sea, es susceptible de empeorar. Adelante, por favor. Rangos de tolerancia, llegamos a esto muy rico. O sea, cuando la diferencia, tanto en suelo urbano como en suelo rural, están dentro de estos rangos, usted no tiene necesidad de hacer aclaración de áreas. Ahí están los rangos para el suelo urbano y para el suelo rural. Están en función del área, y esos son los márgenes de tolerancia, que pueden ser muy altos, sí, o pueden ser muy bajos, no sé, pero tengan en cuenta pues esto es lo primero que ustedes deben de tener en cuenta. ¿Cuándo se necesita hacer este proceso? Siempre, o sea, si usted no tiene diferencia de áreas entre catastro y, o sea, entre la parte física y la parte jurídica, o sea, entre catastro y folio de matrícula inmobiliaria, si no tiene diferencia, tranquilo, siga derecho. Si tiene diferencias, fíjese si la diferencia es menor o mayor que esta. Si la diferencia es menor que esta, está salvado. Si la diferencia es mayor que esta, ponga de las pilas. Vaya a ver cuál es la diferencia. Vaya a ver, primero consulte con su colindante, vean a ver si están de acuerdo en por dónde es el lindero. Si usted ve que hay posibilidades, pues que él está completamente de acuerdo, entonces tranquilo, va a poderse acoger a este procedimiento, pero lo va a tener que hacer, y eso le va a salir relativamente sencillo si el gestor catastral pues se pone las pilas, pues porque eso no depende solamente de usted o del operador catastral, va a depender del gestor catastral, por todo lo que les había comentado. Y si no, está embalado, está en un grave problema. ¿Cuándo va a tener esto? Siempre lo va a tener. Cuando usted va a vender, cuando usted va a constituir un reglamento de propiedad horizontal, cuando usted va a hacer una subdivisión de áreas. O sea, siempre el registrador, en el momento de que le vaya a registrar la escritura, va a hacer esa comparación. Y si está por fuera de los rangos de tolerancia y no se ha hecho una actualización catastral, se le devuelve la escritura y ya sabemos en qué proceso estamos. La siguiente, por favor. Bueno, aquí ya sí acabamos. Les quiero hacer pues como una aclaración. Cuando el maestro Elkin me hizo la invitación a participar de esta exposición, yo trabajaba en esta firma pues de Alianza Green Inversiones y Consultoría de Servicios, y yo le pasé pues como unos primeros bocetos sobre esto, y él se interesó. Entonces por eso pues, yo tengo que seguir pues como con esta firma pues que era con la que yo había desarrollado este tema, pero en este momento ya no me encuentro trabajando en esta firma, sino que estoy trabajando en Sólida Vivienda de Habitat Solidarios, del grupo de la plataforma solidaria Confiar. Muchas gracias a todos, espero que haya sido claro con esto. El tema es muy sencillo, pero puede ser muy complejo y muy delicado.
y nada, pues aquí estoy para atenderlas. No digo las dudas, sino pues como para que conversemos un poquito. Yo tampoco es que sepa mucho del tema, pero, o sea, no sé muy bien del tema, pero sí sé el problema que tenemos entre manos cuando las áreas no nos coinciden y están por fuera de los rangos de tolerancia. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar, que es un tema bastante interesante. Qué bueno que también la presentación les va a quedar a nuestros afiliados. Hasta el momento no tenemos ninguna pregunta. No sé si alguien quisiera, o creo que quedó también bastante claro porque fue muy, muy visual y muy paso a paso lo que nos comentaste. O se quedaron dormidos, o se quedaron dormidos. Esa es la otra opción. No creo. Con este frío es muy difícil dormirse. Además, el tema de verdad estaba muy, muy bueno. Por acá nos pregunta Janet. Buenos días, ¿qué pasa cuando el colindante es un bien de uso público? ¿Opera el acta de colindancia? Ay, Janet, me corchaste, pero sí, o sea, yo te puedo responder. Si me envías tu correo, te puedo responder porque no sé exactamente la respuesta. O sea, ahí me corchaste, pero sí, o sea, lo objeto es que sí, claro. O sea, vamos a tener, pues finalmente es un bien fiscal o un bien de uso público, pues donde simplemente lo que cambia es que el dueño ya no es una persona natural, sino que es el Estado, sea municipio, departamento o de la nación, pero sí aplica pues como el mismo procedimiento. Pero si me regalas el correo o el contacto a través de Diana, yo te respondo con mucho gusto. Pero sí va por ese lado. Perfecto, yo también, según lo que expusiste, es posible que se aplique de la misma manera, pero muy bueno que podamos confirmarle después, Janet. De todas maneras, yo creo que a través de eventos podemos tener su correo. Tenemos otra pregunta. Francisco nos pregunta, de cara a los márgenes de tolerancia en los predios urbanos donde 80 metros cuadrados representan mucho dinero, ¿cómo se zanjan las diferencias? Dado que esta norma no me permitiría hacer el ajuste. Un poco está hablando como predios urbanos ya de sectores pues, consolidados donde estas actas son un poco más complejas. No, los rangos de tolerancia son así tal cual, o sea, predios menores a 80 metros cuadrados, entonces di un predio de 50 metros cuadrados, o sea, tenías una casa con un área de lote de 50 metros cuadrados, o sea, estás en ese primer rango. Entonces, simplemente que por escritura pública tengas por registro, digamos, 50 y que por catastro tengas 48 metros cuadrados. Primero hay una diferencia, sí, la diferencia es de 2 metros cuadrados. Y 2 metros cuadrados sobre la escritura pública, que es, digamos, el área, la diferencia se hace sobre la escritura pública, que es sobre la parte jurídica, que es escritura pública. Entonces, 2 sobre 50, ¿cuánto me da 2 sobre 50? 2 sobre 20, pues, o sea, ahí se saca la diferencia. Y si es mayor del 7%, le tocó este procedimiento. Si es menor que el 7%, entonces el registrador no le puede exigir actualización de áreas y procede pues como con lo que vaya a hacer pues como de la escritura, o sea, la venta o lo que sea. Para lotes pues. Pero el tema de este manejo de los rangos de tolerancia es así de sencillo, pues, o sea, sacan la diferencia catastral, folio de matrícula inmobiliaria, sacan la diferencia sobre la registral y ahí ya saben en cuál panorama, obviamente teniendo en cuenta el área del predio y si está en cuenta, o sea, aquí hay varios tipos, o sea, primero, si es rural o si es urbano. Segundo, entonces ya sabes si se enfoca en la tablita de arriba o en la tablita de abajo. Segundo, el área del lote, el área registral del lote y tercero, la diferencia. Y ahí sabe ya en qué bando está jugando. Alejandro nos pregunta algo relacionado con lo que estás respondiendo. Dice, en principio, ¿cuál es la fuente que se debe tener en cuenta para verificar las áreas? ¿El certificado, la escritura o la licencia? Pues definitivamente la licencia no. O sea, la licencia no. En las áreas, yo le aprendía al maestro Elkin y al maestro Carlos Aramillo que las áreas que valen para efectos de avalúo son las áreas registrales. Ojo que no son las áreas técnicas, recordemos que las áreas registrales son áreas jurídicas.
pero son las que valen porque son las que me dan posesión, pues a mí me materializan posesión. El área catastral, aunque es más técnica y puede ser mejor definida, recordemos que catastro es con fines catastrales de hacer un inventario de predios del municipio, ese es el catastro, es la definición de catastro, y finalmente es para que la Secretaría de Hacienda nos cobre el impuesto predial. Entonces, esa catastral tiene ese fin, es cobrarle a usted impuestos, pues o sea, hacer un censo de los predios del municipio y cobrarle a usted impuestos. Pero lo que vale es la de registro, así esté mala. Pues generalmente, vuelvo y digo, generalmente es mejor definida la catastral que la registral, por lo que ya las expuse, pero esa es la que vale. Y en la licencia, no, porque la licencia inclusive últimamente he visto en el tema de licencias que hacen muchas aclaraciones tendientes a esto, o sea, que eso, la licencia no te da propiedad del inmueble, no te define áreas, etcétera. O sea, definitivamente la licencia es para concretar una norma urbanística en función de unos aprovechamientos y unas obligaciones que te da el municipio con base en su POT y te deja hacer tantos metros cuadrados en diferentes usos y que tienes que pagar unas obligaciones. Y se acabó el money. Eso es lo que concreta una licencia, no más. Entonces la licencia, saquémosla de este paseo que aquí no tiene nada que ver. Imagínate, pues, porque obviamente tenemos entonces el área de registrar, el área catastral, el área de la licencia y el área que realmente es. O sea, tenemos 4 áreas, pues, entonces no, pero saquemos el área de la licencia que aquí no juega. Entonces, sería en la escritura pública que esté registrada y en teoría debería ser la misma que aparece en el certificado de tradición y libertad cuando aparece. Así es. La escritura pública, cuando se le va a registro, el registrador debe hacer esa labor, entonces debe concretar eso, o sea, debe concretar esos, tanto el tema del área como la descripción de linderos, obviamente siempre y cuando, pues, como se rija, o sea, recordemos que una escritura ya hay procedimientos, o sea, yo no puedo llevar a decir que antes se hacía, ojo, pues que antes sí se podía hacer, pues, por ahí empecé la exposición. Antes no sé hace cuántos, antes yo decía que es mi predio es de tanta área y todo, y listo, se lo podían registrar, no sé cómo sería antes. Pero antes en catastro sí se hacía mucho, vuelvo y digo, el tema de procesos de restitución de tierras donde se perdieron tierras, pues claro que eso aquí en Colombia casi no pasó en ninguna parte. Pero decía alguien con mayor poder en determinada región, mi predio es todo esto, y basta aquella meseta y no sé, y podía tener influencias en el tema de catastro, y simplemente catastro le registraba esa área catastralmente y esa certificación catastral la elevaban a escritura pública y ya quedaba. Y así se despojaron muchas tierras, como le digo, en este país. Por eso es que este trámite se volvió un poco complejo, pero es por la misma idiosincrasia nuestra, pues, o sea, esto pues en Suiza no pasa, pero aquí sí nos pasa y esto nos pasa desafortunadamente. Entonces por eso es que los temas de registro de áreas se han vuelto tan complejos, sobre todo, no sé, en los últimos 5 o 10 años, pero es por esa justificación. Y Janet nos pone aquí un caso un poco particular. Nos dice, ¿qué pasa cuando las partes se ponen de acuerdo para burlar a través del acta de colindancia las áreas mínimas del POT? No, eso no, o sea, es que fijémonos que el tema, no, porque es que aquí no estamos hablando de POT, o sea, hablamos de POT, o sea, es que ahí entramos con otro proceso, o sea, el POT nos puede definir áreas mínimas las cuales yo puedo subdividir. Y el registro tiene que atenerse a la normativa que diga el POT. Entonces, digamos, a ver, interpreto, por ejemplo, que el POT dijera que el área mínima era 50 y que realmente yo tenía 40. Pero es que fíjate que no tiene sentido, porque es que si las dos partes se ponen de acuerdo, quiere decir que a una la favorecieron y a la otra se tumbó. Yo creo que eso no pasa, porque no sé, es muy difícil que pasa. Y fíjese que de todas maneras, así el área, así el acta, estemos hablando del común acuerdo de las dos partes, de los dos colindantes para establecer la raya, pues los dos colindantes se establecen para establecer la raya.
y todas las rayas me forman un perímetro que finalmente me da el área. O sea, yo no me pongo de acuerdo con usted para establecer cuánta área tengo, no. Yo me pongo de acuerdo con usted para saber de aquí, de este punto que es donde empiezo a lindar con usted, hasta este otro que termino de lindar, cómo va a ser la raya entre los dos. Ya el área mía me la va a determinar todo ese perímetro. Entonces, primero que todo, si yo burlo eso, o sea, yo lo puedo burlar, claro. O sea, en Colombia acá nunca nos pase que burlemos las normas para esos casos, no, eso no pasa aquí, pero digamos en el hipotético caso de que eso pasara. Ya es una pregunta muy difícil. Sí, Yo me sobre puedo todo estar porque... o sea, yo me puedo estar tumbando, o sea, listo, entonces yo tengo más área y así me burlo del POT, pero entonces tengo más área y usted quedó tumbado. Porque al tener más área quiere decir que mi raya quedó más allá, entonces su área quedó menos y entonces usted se tumbó y eso ya va a quedar así, eso ya va a quedar registralmente. Entonces no sé si eso se puede dar. Además, acuérdense que aquí, aunque hay voluntad de las partes, el tema sigue siendo de orden técnico. O sea, hay un operador catastral que simplemente, díganme ustedes por dónde va la raya. A mí no me importa por dónde va la raya, díganme dónde va la raya y con eso yo le defino el área. Entonces, listo, túmbese, pues yo creo que no hay problema, eso es medio transparente, pues, o sea, ustedes se ponen de acuerdo. Si lo va a burlar, entonces, listo, eso quiere decir que a mí me dio más área para que yo entrara dentro de mi POT y tal, y eso quiere decir que usted perdió área y se tumbó, y eso ya queda registrado, o sea, usted ya perdió esa área, así de sencillo. No sé si me hago explicar. Sí, Oscar, es posible, es que no es solo con un colindante, sino con todos los que tenga linderos ese predio. Entonces, sí, naturalmente, si alguno gana, otro pierde. Exactamente. Y ahí sería un poco complejo, entonces, que se evidenciara o que no se evidenciara para los vecinos que están perdiendo área y el otro está ganando. Por el momento, Oscar, no tenemos más preguntas, no, pero muchísimas gracias de nuevo. Muy interesante este tema. Te agradecemos de verdad mucho tu participación e invitamos a todos nuestros afiliados a que compartan también este tipo de conocimientos y de jornadas que nos enriquecen mucho y nos ayudan a mejorar mucho nuestra profesión. Acuérdate de darme el dato de Janet y yo le respondo ahorita mismo, le respondo la inquietud concreta, pues así. Sí, ya tenemos el correo acá a través de la organización. Oscar, que tengas un muy buen día. Te esperamos de nuevo por acá con otro tema así tan interesante y muchas gracias a todos los participantes. Gracias, hasta luego. Chao. Hasta luego.